Hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow. Segunda parte. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Graves-Basedow se basa fundamentalmente en la recogida y valoración adecuadas de los síntomas, así como en la observación cuidadosa de los signos. Para el diagnóstico definitivo de la enfermedad, habitualmente es suficiente la determinación de las concentraciones de T4 libre, que estarán aumentadas, y de la TSH, que estará inhibida. La infrecuente aparición de tirotoxicosis únicamente por T3 no justifica su determinación sistemática, aunque esta debe solicitarse si la sospecha de tirotoxicosis es elevada y la T4 libre es normal. Los exámenes generales de laboratorio pueden demostrar hipocolesterolemia, aumento moderado de la BSG, discretas leucopenia y anemia, así como moderada hipercalcemia. La determinación de los anticuerpos antitiroideos, antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, tiene poco valor práctico para el diagnóstico de la enfermedad, pero posee interés teórico, y ofrece información acerca de la alteración de la inmunidad humoral en estos pacientes. La determinación de anticuerpos antirreceptor de la TSH confirma el diagnóstico y resulta especialmente útil en las siguientes situaciones. En el diagnóstico diferencial con otras formas de hipertiroidismo, como criterio de remisión de la enfermedad, en el diagnóstico de la oftalmopatía de Graves, y en el diagnóstico y el control evolutivo del hipertiroidismo neonatal. Habitualmente, no es necesario practicar ecografía ni gamografía tiroidea. Diagnóstico diferencial. Los errores diagnósticos en las formas completas o típicas no suelen ocurrir, ya que el cuadro clínico posee una extraordinaria expresividad. En cambio, en las formas incompletas o en aquellas en que predomina un síntoma o grupo de síntomas, la afección puede no ser reconocida durante mucho tiempo. Así, en las formas con predominio sintomático cardiocirculatorio puede diagnosticarse el trastorno del ritmo o la insuficiencia cardíaca sin pensar en su posible etiología tirotóxica. En las formas digestivas, miopáticas o caqueptizantes caben errores semejantes. Puede plantearse un problema de diagnóstico diferencial especial ante una oftalmopatía unilateral sin signos de hipertiroidismo. En tal caso, la primera sospecha es, con razón, la de la existencia de una tumoración orbitaria y es obligatoria la realización de una exploración cuidadosa de la región. Existen diversas técnicas invasivas y no invasivas que ofrecen información útil en el diagnóstico diferencial entre la oftalmopatía de Graves y otro tipo de afección de la región orbitaria. Tres técnicas no invasivas, la ecografía, la tomografía y la resonancia, han demostrado su utilidad en el diagnóstico de la oftalmopatía de Graves, ya que permiten observar el característico agrandamiento de la musculatura extraocular de la afección. En casos de oftalmopatía unilateral sin signos de hiperfunción tiroidea, es necesario determinar la TSH en plasma, ya que el hallazgo de una concentración inhibida permitirá orientar hacia el diagnóstico de oftalmopatía de Graves. El diagnóstico diferencial debe realizarse a veces con las formas nodulares de hipertiroidismo, con el hipertiroidismo inducido por yodo o con la tiroiditis indolora linfocitaria. Una buena anamnesis, una exploración clínica cuidadosa y la realización de una captación tiroidea de yodo permiten llegar al diagnóstico correcto. En ocasiones, se sospecha el diagnóstico de hipertiroidismo en pacientes afectados de neurosis de angustia. En estos casos, habitualmente no hay pérdida de peso ni intolerancia al calor, la sudoración es fría y el temblor, más amplio. La determinación de las hormonas tiroideas permite establecer el diagnóstico. Pronóstico. La enfermedad de Graves-Basedow dejada a su evolución espontánea, puede ser un proceso grave con una mortalidad no despreciable, aunque se han descrito remisiones espontáneas de hasta el 30%. En cambio, si se somete a tratamiento adecuado, su pronóstico es favorable. Uno de los principales problemas radica en que, a pesar de la realización del tratamiento médico con tioderivados, el tiempo suficiente y en dosis correctas, en un elevado porcentaje de pacientes el proceso recidiva. Esta recidiva es más frecuente durante el primer año tras la supresión de los tioderivados, pero puede ocurrir varios años después. Hay factores que pueden orientar sobre la aparición de la recidiva del hipertiroidismo tras el tratamiento médico. Entre ellos destacan la existencia de bocio de gran tamaño, la presencia de anticuerpos antirreceptor de la TSH y una concentración subnormal de TSH. En algunas series, el hecho de ser fumador se ha considerado favorecedor de la recidiva.
Cuando el paciente ha sido intervenido o tratado con yodo 131, la posibilidad de evolución a hipotiroidismo se mantiene durante muchos años, sobre todo en el segundo caso. Cuando aparece un hipotiroidismo poscirugía o posradioyodo, el paciente debe seguir bajo vigilancia médica no inferior a una visita de control al año. La exoftalmía puede preceder al hipertiroidismo, cursar junto con él o aparecer cuando los síntomas de hipertiroidismo se han resuelto. La intensidad, el curso y el pronóstico de la oftalmopatía infiltrativa se han considerado en cierto modo independiente del cuadro hipertiroideo. No obstante, se ha demostrado que, al aumentar la disfunción tiroidea, la oftalmopatía es más grave y se reconoce la necesidad de un control minucioso de la función tiroidea si existe exoftalmos. También se ha comprobado que la aparición o la exacerbación del exoftalmos son mayores en pacientes tratados con yodo 131 que en los sometidos a cirugía o que han recibido antitiroideos. El tratamiento de los pacientes afectados por exoftalmos con glucocorticoides antes del yodo 131 previene el empeoramiento de la oftalmopatía. Tratamiento. Para controlar la excesiva secreción de hormonas tiroideas, se dispone en la actualidad de 3 tipos de medidas: administración de tionamidas, tiroidectomía y administración de radioyodo. La aplicación de cada uno de estos tratamientos posee ventajas e inconvenientes, por lo que los criterios de elección deben basarse en consideraciones individuales. Aspectos generales. Tratamiento médico. Su base fundamental consiste en la administración, durante un período de tiempo prolongado, de tionamidas o tioderivados. 2 de los primeros medicamentos de este grupo, el propiltiouracilo y el metiltiouracilo, derivan del tiouracilo. Con posterioridad, se sintetizaron el metimazol y el carbimazol. La elección del tioderivado tiene poca trascendencia clínica, ya que todos ellos son eficaces y, en general, bien tolerados. Los tioderivados bloquean la síntesis de las hormonas tiroideas inhibiendo el proceso de organificación, de la iodinación de las tirosinas, y del acoplamiento de las iodotirosinas para formar T4 y T3. La toxicidad de los tioderivados es muy escasa, similar para todos ellos, y aumenta con la dosis. El efecto tóxico más frecuente, alcanza el 2,4%, consiste en reacciones cutáneas de hipersensibilidad, erupciones maculares o morbiliformes, urticaria, prurito. En raras ocasiones, se ha descrito la aparición de fiebre, trastornos gastrointestinales, conjuntivitis, poliartralgias o hepatitis tóxica. Un efecto secundario grave, 0,1 a 0,2%, es la granulocitosis. Esta aparece de forma fulminante como consecuencia de un efecto tóxico alérgico. Por tanto, es innecesario el control sistemático de la fórmula leucocitaria, ya que no informa del posible peligro de agranulocitosis. La habitual leucopenia con linfocitosis relativa con que cursa la enfermedad de Graves-Basedow no contraindica en modo alguno el tratamiento con tionamidas. Ante la aparición de un efecto tóxico leve, puede intentarse continuar el tratamiento médico con otro tioderivado, pero si la toxicidad es grave debe pasarse a una opción terapéutica definitiva, cirugía o radioyodo, ya que se ha señalado la existencia de reacciones cruzadas de hipersensibilidad a los tioderivados en el 50% de los casos. La pauta de administración de estos preparados más utilizada consiste en iniciar el tratamiento con una dosis elevada, 300 a 600 miligramos por día para los derivados tiouracílicos y 30 a 60 miligramos por día para el metimazol y el carbimazol, que se va disminuyendo hasta alcanzar el eutiroidismo. Las dosis de mantenimiento con metimazol y carbimazol suelen oscilar entre 5 y 15 miligramos por día y se pueden administrar de forma fraccionada o en una única dosis diaria. Habitualmente es preferible el tratamiento con metimazol o carbimazol frente al propiltiouracilo, excepto en el embarazo, ya que con los primeros revierte más rápidamente el hipertiroidismo. Medidas alternativas, como el reposo relativo en las fases iniciales y la administración de ansiolíticos, pueden resultar útiles en algunos pacientes. Otra medida complementaria consiste en la administración de un bloqueador adrenérgico B, habitualmente propranolol o atenolol, para controlar la hiperactividad simpática de estos pacientes, fundamentalmente la taquicardia. El fármaco suele utilizarse en dosis diaria de 40 a 120 miligramos, en tomas cada 6 a 8 horas. Es muy útil en pacientes con un cuadro muy activo con taquicardia importante en el que convenga obtener una pronta remisión, ante la sospecha de crisis tirotóxica, en la que constituye un fármaco fundamental, y en la preparación para la cirugía en casos seleccionados.
La administración de propranolol está contraindicada en los pacientes con antecedentes de asma bronquial y cardiopatía no tirotóxica y debe administrarse con cautela en diabéticos tratados con insulina o sulfonilureas, en los que puede desencadenar una hipoglucemia que no se revelará clínicamente por los síntomas mediados por las catecolaminas. Procedimientos quirúrgicos. La tiroidectomía es el método más rápido y radical para obtener la curación definitiva del hipertiroidismo en la enfermedad de Graves-Basedow. La intervención teórica aconsejable es la tiroidectomía subtotal, para dejar un fragmento de glándula con objeto de intentar mantener el eutiroidismo posquirúrgico. Si el fragmento es demasiado pequeño, inferior a 4 gramos, el riesgo de hipotiroidismo es elevado, y si el tiroides remanente pesa más de 10 gramos aumentan las recidivas del hipertiroidismo. En general, es preferible intentar evitar la recidiva del hipertiroidismo, que es el que motiva la intervención. El hipotiroidismo permanente aparece sobre todo en los primeros 6 meses del postoperatorio y su incidencia disminuye después de 2 años desde el acto quirúrgico. En lo relativo a los hipoparatiroidismos permanentes o las parálisis recurrenciales, en manos expertas constituyen accidentes muy raros. Los pacientes seleccionados para el tratamiento quirúrgico deben llegar a la intervención en situación de eutiroidismo. Recomendamos el tratamiento quirúrgico, sobre todo, en los bocios de gran tamaño. En casos de intolerancia a los tioderivados o cuando se precise una intervención urgente por razones médicas o sociales, la preparación quirúrgica puede realizarse mediante la administración de betabloqueantes, glucocorticoides o ioduros, radioyodo. En este segundo tipo de terapéutica radical la curación del hipertiroidismo en la enfermedad de Graves-Basedow se obtiene mediante la administración de yodo radiactivo. La facilidad y la comodidad de la técnica, la falta de efectos secundarios importantes y la buena relación coste-beneficio han hecho de este el método de elección para muchos grupos de trabajo. El posible efecto del yodo 131 sobre la aparición de leucemias y de cáncer tiroideo o la irradiación nociva de las gónadas no ha sido confirmado. En cuanto al tratamiento con yodo 131 en los niños y adolescentes, la mayoría de los endocrinólogos pediátricos no lo contraindica, siempre y cuando los niños tengan una edad superior a los 10 años. Por tanto, ante el fracaso del tratamiento médico en esta población, puede utilizarse el yodo 131 o la cirugía. El efecto desfavorable del yodo 131 es la aparición de hipotiroidismo, que es acumulativo, por lo que aumenta a lo largo de los años. El 40 a 70% de los pacientes desarrolla hipotiroidismo en un plazo máximo de 10 años. Otro punto a tener en cuenta en este tratamiento es la aparición de hipotiroidismo transitorio. Hasta un 12% de los pacientes tratados con dosis bajas de yodo 131 puede desarrollar hipotiroidismo transitorio, circunstancia que debe tenerse en cuenta para no dejar en tratamiento de por vida a estos pacientes. Según algunos autores, concentraciones de TSH superiores a 45 miliunidades por mililitro descartarían el hipotiroidismo transitorio y van en favor de que el paciente presente un hipotiroidismo definitivo. A continuación se indica la terapia en situaciones especiales. Tratamiento durante el embarazo. El radioyodo está absolutamente contraindicado. El tratamiento de elección es el médico, con la dosis menor de tioderivados que sea compatible con el bienestar de la paciente. Estos tienen el inconveniente de que pueden producir hipotiroidismo y bocio en el recién nacido, pues la placenta permite el paso de las tionamidas desde la madre al feto. El propiltiouracilo se había considerado el fármaco de elección, pero en la actualidad se considera igualmente eficaz y seguro el metimazol. Los controles deben realizarse cada 4 semanas y los análisis incluirán la determinación de TSH y de T4 libre. Se aconseja que ésta se mantenga en el límite alto de la normalidad. Hay que tener en cuenta que suele observarse, en los últimos meses del embarazo, una mejoría de la enfermedad que permite utilizar dosis menores de tionamidas, con lo cual los efectos secundarios en el recién nacido suelen ser poco relevantes. En situaciones excepcionales que exigen elevadas dosis de tioderivados, o cuando estos no se toleran, puede estar indicada la intervención quirúrgica. En este caso, se practicará una tiroidectomía subtotal preferentemente durante el segundo trimestre del embarazo y con preparación previa mediante propranolol y ioduros. Crisis tirotóxica. La crisis tirotóxica constituye una grave emergencia médica, por fortuna en la actualidad muy rara, que pone en peligro la vida del paciente y que debe ser tratada con prontitud y energía.
El tratamiento debe orientarse a combatir la secreción aumentada de hormonas tiroideas, el exceso de respuesta de la periferia, el déficit en los mecanismos fisiológicos de compensación y las causas desencadenantes del proceso. Secreción aumentada de hormonas tiroideas. Deben administrarse fármacos antitiroideos cada 4 a 6 horas. La mayoría de los autores aconsejan el propiltiouracilo, 200 a 300 miligramos cada 4 a 6 horas, por su efecto sobre la desiodinación periférica de la tiroxina, aunque puede utilizarse también el metimazol a dosis de 20 miligramos cada 4 a 6 horas. Estos fármacos se administrarán por sonda nasogástrica incluso, por vía rectal si fuera necesario. Debe añadirse yodo, 30 gotas diarias de solución de Lugolo 1G de yoduro sódico IV cada 8 horas, para bloquear la liberación de T4 y de T3 de la glándula tiroidea. No obstante, no debe iniciarse la yodoterapia por lo menos hasta 1 hora después de haber comenzado la administración de tioderivados, con objeto de que el yodo no pueda ser utilizado en la síntesis de nuevas hormonas tiroideas. Exceso de respuesta de la periferia. Con este fin se puede emplear propranolol a la dosis de 40 a 80 miligramos cada 6 horas o, si es preciso, IV a la dosis de 2 a 5 miligramos cada 4 horas o en perfusión, a dosis de 5 a 10 miligramos por hora o de 120 a 240 miligramos cada 24 horas. Déficit en los mecanismos fisiológicos de compensación. Este apartado del tratamiento incluye diversas medidas generales, como la aplicación de refrigeración y el aporte adecuado de líquidos, glucosa, electrolitos y complejo vitamínico B. Habitualmente se administra hidrocortisona, a dosis iniciales de 200 a 300 miligramos seguidas de una dosis de 100 miligramos cada 6 horas, con objeto de inhibir la conversión periférica de T4 en T3, disminuir la fiebre y mantener la presión arterial. Las elevadas dosis de hidrocortisona se recomiendan sobre la base de la hipótesis de que la reserva suprarrenal puede ser insuficiente para compensar el aclaramiento aumentado del cortisol que presentan los pacientes con tirotoxicosis grave. Si la terapia convencional fracasa, la crisis tirotóxica puede ser tratada mediante plasmaféresis o diálisis peritoneal. Causas desencadenantes del proceso. Por último, como es obvio, deben tratarse de forma adecuada los factores desencadenantes, si los hay, y muy especialmente las infecciones. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.